Hola, sí, buenos días. Ok, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, que se encuentren en salud. Mi nombre es Mariano Muñoz, soy miembro de la Comisión Directiva de ADRA y coordinador de la Comisión de Asuntos Laborales. Para mí realmente es un orgullo, un privilegio poder presentar esta cuarta jornada del 16º Congreso Nacional de ADRA, de aprendizajes, tecnologías y oportunidades, que se está realizando en homenaje a don Jorge Aquino. En primer lugar, agradecer a todos los que hacen posible que esto ocurra. A ustedes, los miembros de la comunidad de recursos humanos que están del otro lado de este puente virtual, a las empresas que han acompañado y acompañan a ADRA en estos eventos y en sus actividades normales y regulares. Muchísimas gracias por ese apoyo. Y por supuesto a la comisión organizadora de este evento y a todo aquel que integra ADRA, que ha donado en forma voluntaria, a veces no tanto, pero mayormente voluntaria, su tiempo para hacer posible este evento. Un evento que es nuevo, un evento que es totalmente virtualizado, que se da en condiciones de una singularidad absoluta y que bueno, nos ha propuesto justamente un aprendizaje para poder afrontar este nuevo desafío de comunicarnos, abrazarnos, tocarnos con los contenidos que propone ADRA y estar reforzando ese vínculo con la comunidad de recursos humanos. Hoy el panel, tenemos dos paneles, el primero de ellos va a estar orientado básicamente a esa mirada desde nuestro futuro cercano, según definimos nosotros, que es la mirada de tres enormes managers de recursos humanos que tienen asiento en Europa. Uno es Mario Iannacone con asiento en Roma. Mario es manager de relaciones industriales, desarrollo organizacional, negociaciones colectivas y seguridad social, con Alejandro Grande, que es el número uno del grupo DIA a nivel mundial en materia de recursos humanos también, y que nos va a aportar su mirada y su experiencia, también desde una posición o un rol que ha sabido ocupar como CEO del grupo DIA en Argentina. Y finalmente lo tenemos a Hernán González Merlani, que es el responsable de recursos humanos de Banca Privada para Europa, Medio Oriente y África, así como también responsable de la estrategia global de recursos humanos dentro del grupo HSBC. Dicho esto, lo primero vamos a hacer la participación de Mario mediante un video, que es un interview que hicimos hace muy poquitos días atrás y que nos va a facilitar un poquito amigarnos con el tema del lenguaje, ya que él habla en su idioma natural y en su lengua nativa y está subtitulado en español. Así que, por favor, Florencia, si sos tan amable, podemos empezar con el video. Intanto consentitemi di ringraziare gli organizzatori del convegno, sono davvero molto onorato di essere presente qui, è una grande opportunità e spero che sia di utilità allo svolgimento dei lavori fornire questo punto di vista. Come diceva Mariano, io lavoro in Team è il più grande gruppo di ICT di Telecom Italia, abbiamo solo in Italia 31 milioni di linee mobili, 17 milioni di accessi broadband e quello che è più importante, visto che siamo in un contesto di risorse umane, noi siamo un'azienda che ha 43.000 persone, composta prevalentemente da uomini, il 70%, con una distribuzione su tutto il territorio nazionale, da Milano a Palermo, quindi dal sud, dal nord al sud, con un'età media molto elevata, 51 anni. Questo è sicuramente un fattore importante di scenario. Che cosa è successo? Intanto vi racconto un po' che cosa è successo in Italia con il Covid. Il primo caso di Covid che noi abbiamo
avuto in Italia è stato il 21 febbraio. Gli obiettivi che ci siamo subito posti, come diceva Mariano, sono stati quelli di garantire la continuità del business, perché essendo il servizio di telecomunicazioni un servizio essenziale per il paese e per la salute delle persone, noi non potevamo fermare l'azienda. E quindi ci siamo molti in maniera molto, molto reattiva. La situazione è andata peggiorando in maniera molto rapida in Italia, dal 21 febbraio al 7 marzo c'è stata un'accelerazione molto molto forte dei casi e degli ammalati, tant'è vero che siamo poi arrivati ad adottare soluzioni di lockdown, quindi di chiusura totale di molte imprese. Che cosa abbiamo fatto per fronteggiare la pandemia? Abbiamo innanzitutto usato delle leve diciamo unilaterali, quindi senza il sindacato, ma per rapidità di azione. Quindi abbiamo per esempio stipulato un'assicurazione sanitaria a favore di tutti i nostri dipendenti, abbiamo ovviamente adottato dei protocolli di sicurezza e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale per chi doveva lavorare sul campo, perché circa 9.000 persone in Telecom sono tecnici on field, quindi persone che tutti i giorni si recano dal cliente nelle grandi istituzioni per fare manutenzione o nuove installazioni telefoniche. Certo loro non potevano bloccare il loro lavoro, visto che poi, come abbiamo scoperto in questi mesi, la banda larga e le telecomunicazioni sono diventate un fattore fondamentale per il mantenimento del business e del funzionamento dell'intera nazione. E per arrivare poi al cuore della materia che mi chiedeva Mariano, noi abbiamo adottato, per chi non era costretto a lavorare di presenza, lo smart working, che noi chiamiamo in Italia lavoro agile, recentemente normato per legge, portandolo a 36.000 persone. Quindi praticamente la gran parte dei lavoratori di team hanno potuto lavorare da casa 5 giorni su 5. Siamo stati fortunati nella sfortuna che ha colto tutto il mondo, perché noi avevamo già avviato in passato un esperimento molto aggressivo di smart working. Pensate che prima dell'emergenza avevamo già un bacino teorico di possibili utilizzatori dello smart working di 21.000 persone e 14.000 persone effettivamente facevano lo smart working o da casa o da sedi satellite. Ovviamente però non vi sfuggirà, visto che siete gli addetti ai lavori, che un conto è lavorare un giorno a settimana da casa e 4 in ufficio, un conto è lavorare all'improvviso 5 giorni su 5 da casa, incrementando quel numero da 21.000 persone a 36.000. Abbiamo consegnato 9.000 computer portatili, abbiamo ampliato la capacità di rete, ma soprattutto abbiamo abilitato al lavoro agile, questo forse è l'esperimento più interessante, settori che fino a quel momento si ritenevano esclusi, come per esempio i call center, sia commerciali che tecnici. Quindi tutti quanti gli operatori di call center siamo riusciti in brevissimo tempo a remotizzare la loro attività. Allora, la domanda è interessante, abbastanza complicata, anche perché stiamo continuando a imparare, perché ancora stiamo in una fase di smart working 5 giorni su 5, almeno fino al 15 ottobre lo stato di emergenza in Italia ancora permane e quindi noi continueremo a fare smart working. Allora, che cosa abbiamo imparato? Allora, intanto abbiamo imparato che, come sempre, perdonate la banalità, la crisi è un grande acceleratore di processi di cambiamento anche culturali e organizzativi. Se pensate che in Italia quasi il 5,3% dei lavoratori sta lavorando da casa in questo momento, che viaggiamo su una media nelle grandi aziende tra il 90% delle aziende che hanno adottato smart working, quasi un quarto dei lavoratori nelle grandi aziende, quindi il 25% lavorano in Italia smart working in questo momento, e pensate che a gennaio questo dato, che è del 25%, era solo del 2,2%. In questo caso quindi l'intero paese ha compiuto uno sforzo incredibile per preservare la salute e allo stesso tempo l'operatività. Devo dire che il livello di soddisfazione dei lavoratori in smart work, secondo le recenti indagini fatte, è molto elevato.
Circa 3 lavoratori su 4 sono molto soddisfatti di lavorare in smart working anche l'intera settimana, e questo è un dato interessante. Allora, le lezioni che abbiamo imparato da questa situazione. Innanzitutto che la crisi non si può gestire senza un solido sistema di relazioni industriali che si muova con rapidità e velocità per affrontare la crisi, e con il sindacato che in questi mesi è stato per noi un alleato, un partner, visto che fronteggiavamo un problema comune, e ci ha molto aiutato anche ascoltando i lavoratori e rappresentandoli nella costruzione dello smart working, non solo in questi mesi, ma anche poi dello smart working che sarà del 2021 e che noi vorremmo proseguire. E noi abbiamo coinvolto da subito le organizzazioni sindacali per costruire insieme un modello. Quindi, se posso dire, le due più grandi lezioni che abbiamo imparato sono state innanzitutto che ciò che ritenevamo impossibile non lo era, tecnologicamente e organizzativamente. La seconda cosa è che però un grande sforzo personale di tutti i lavoratori è possibile solo se è accompagnato con un solido rapporto con il sindacato, che nonostante i suoi tempi un po' più lunghi di solito rispetto a quelli aziendali nell'elaborazione delle scelte, in questo caso di fronte all'emergenza è stato davvero molto pronto e veloce. Siamo stati tra le prime aziende, team, a elaborare una strategia anche per il post-Covid, o meglio, non vorrei sembrare presuntuoso, quindi scusate, lo ridico meglio. Diciamo, siamo stati tra le prime aziende in Italia a fare un accordo sindacale il 4 agosto che ha fissato diciamo, le milestone, la strada che percorreremo nel 2021. Tenete conto che noi siamo ancora comunque in una significativa situazione di emergenza, perché ad oggi in Italia ci sono stati 282.000 casi di coronavirus e ci sono stati 211.000 guariti, ma 35.000 decessi, e la curva di contagio in queste settimane sta aumentando di nuovo. Oggi tra l'altro è un giorno particolare perché oggi si è fissata la riapertura delle scuole dopo che da marzo sono state chiuse in presenza. Quindi questo sarà un test molto importante, perché ovviamente stresserà pure non solo la presenza fisica in aula e quindi il pericolo di contagio, ma anche l'utilizzo dei mezzi pubblici e delle vie di trasporto, e quindi insomma sarà molto importante. Dicevo, noi in questo periodo di incertezza abbiamo voluto dare certezza alle persone, per questo ci siamo affrettati a voler decidere col sindacato come sarà la nuova normalità passata, diciamo, questa emergenza in team. E l'abbiamo fatto cercando di trarre, diciamo, le lezioni che ti dicevo che abbiamo imparato in queste settimane, tagliando un modello su misura per le nostre esigenze. Quindi abbiamo deciso di passare dall'inizio di gennaio, quindi fino al 31 dicembre, per motivi prudenziali vorremmo continuare a fare smart working 5 giorni su 5, per chi lo può fare ovviamente, per 36.000 persone. Dal 1 gennaio invece, su base volontaria, terminato lo stato di emergenza, le persone potranno adire a un modello di lavoro agile che vede tendenzialmente la possibilità di stare 2-3 giorni a casa e 2 giorni al lavoro. Ovviamente con delle peculiarità dettate dal mestiere, per cui noi abbiamo distinto 2 tipi di lavoro agile, di smart working. Uno lo possiamo chiamare volontario, in cui il dipendente sceglie, d'accordo con il suo responsabile, quali giorni della settimana farà a casa e quali farà in ufficio. Mentre invece per un secondo gruppo significativo di lavoratori, che sono tutti quanti i lavoratori del call center, essendo questa una popolazione legata al presidio della chiamata della clientela, non è possibile che si autogestiscano le presenze in servizio, in tal caso faremo noi una pianificazione mensile in cui indicheremo alle persone quali giorni potranno stare a casa se lo vogliono e quali giorni invece devono venire in ufficio. Per questa popolazione addirittura abbiamo pensato al 50% di presenza a casa e il 50% di presenza in ufficio.
Perché questo? Perché come ben sapete i lavoratori dei call center sono delle attività ormai più faticose e stressanti che esistono nelle aziende, nelle telecomunicazioni, spesso soggette a turnazioni disagiate, con turni serali, con turni il sabato, la domenica. Allora abbiamo pensato di unire lo smart working anche alla copertura di questi turni più disagiati, cercando di far rimanere le persone a casa sempre, se lo vogliono, su base volontaria, le sere, i sabati e le domeniche, prevalentemente ovviamente. Questo perché è chiaro che azzerando i tempi di spostamento, un conto è finire alle 10 o alle 11 di sera e poi doversi spostare, e un conto invece è essere a casa dopo un minuto o dopo 30 secondi. Abbiamo però, e questa è l'altra cosa che mi preme raccontare, abbiamo voluto cogliere questa occasione per una radicale rivisitazione dei processi aziendali e quindi adotteremo, stiamo ristrutturando le nostre sedi, adotteremo un programma di desk sharing che però nelle nostre intenzioni non deve essere semplicemente un modo per risparmiare metri quadrati degli immobili, ma consentire proprio una digitalizzazione dell'attività, una revisione dei processi, un'archiviazione tutta elettronica e un empowerment delle persone. L'occasione è stata anche questa della chiusura per fare un radicale programma di miglioramento dei layout e delle sedi aziendali, migliorando in questo modo, diciamo, anche la qualità dell'ambiente di lavoro e la cura delle persone. Secondo me altre cose molto importanti di questo accordo, e poi ti lascio la parola, sono il fatto di aver fissato dei paletti ben precisi sul diritto alla disconnessione, che è una delle cose che in questi mesi abbiamo imparato più difficile, più per comportamenti individuali che per comportamenti organizzativi o aziendali dei capi. Cioè le persone da casa erano sempre disponibili, erano sempre a guardare la posta, sempre a rispondere, anche troppo secondo me perché nel lungo periodo non è sostenibile. E l'altra cosa che prevede molto importante l'accordo, secondo me, è un'attenzione all'inclusione, perché lo smart working è sicuramente un fattore di liberazione della vita personale delle persone e di conciliazione della vita con i tempi personali, però può essere anche un rischio per chi è un soggetto debole, perché magari ha una professionalità meno consolidata, oppure se ha situazioni logistiche che lo portano a un maggiore isolamento personale e sociale. Per cui un altro capitolo che abbiamo dedicato a questo accordo sindacale è stato proprio quello del tema dell'inclusione. Infine, e proprio questa è l'ultima cosa che vi lascio per i nostri programmi sul futuro, noi abbiamo visto che questo cambiamento non può avvenire se non viene accompagnato da un robusto percorso di formazione ai responsabili coordinatori che devono in qualche modo imparare una leadership a distanza, quantomeno non sempre in presenza, sia per le persone coinvolte nel lavoro agile. Quindi una formazione sia sulle soft skill, i comportamenti, e poi anche tecnologica, perché sicuramente per molte persone lavorare in autonomia ha reso più difficile il lavoro. Devo dire che complice anche l'isolamento, lo smart working, tutti quanti noi abbiamo fatto un po' di riflessioni sul futuro del lavoro e sul nostro futuro personale. Sicuramente da un punto di vista sociale nelle grandi città italiane è avvenuto quello che non avviene da tanto tempo, cioè le periferie che erano dei quartieri dormitorio si sono rianimate. Invece al tema aziendale, secondo me i fattori cruciali sono che su cui mi sento di lavorare, su cui non lavorerò, come vi dicevo, innanzitutto creare una nuova leadership, quella che io chiamerei una smart leadership per mutuare dello smart working, perché i nuovi capi dovranno essere capaci di utilizzare le leve manageriali con intermediazione digitale, devono essere in grado di cambiare, di guidare il cambiamento culturale
dominando l'incertezza personale degli altri, perché in questo momento c'era molta incertezza, molto bisogno di sicurezze. Io credo che i capi dovranno imparare a definire, pianificare e monitorare sempre meglio gli obiettivi, perché non possono più pensare di controllare in tempo reale l'attività delle persone. Sarà uno smart working fatto di libertà, in cui le persone avranno un ampliamento delle loro capacità, perché saranno anche liberi di muoversi senza vincoli di controllo ossessivi. La fiducia, tutti quanti noi abbiamo iniziato a dover sperimentare un sentimento nuovo di fiducia, perché quando la persona non è presente in ufficio è importante fidarsi. E poi essere autentici. Secondo me in questa fase noi capi siamo stati un po' costretti proprio a sviluppare, diciamo, l'empatia e l'attenzione alle persone, al di là per il momento difficile che tutti quanti attraversavano. Tutti quanti avevano bisogno di vedersi, di sentirsi, di accendere la webcam per vedere il viso dei propri colleghi, anche se poi magari eravamo vestiti da casa e magari qualcuno faceva vedere i panni stesi dietro, dietro la scrivania. In questo è stata anche un po' una sorta di umanizzazione delle relazioni di lavoro, no? Ha un po' ridotto le distanze tra tutti quanti. E l'altro tema è quello dell'inclusione, cioè l'attenzione alle persone, perché non tutti avranno la capacità, soprattutto in tempi rapidi, di adattarsi allo stesso modo al modello. Quindi l'azienda non dovrà lasciare nessuno indietro, consente a tutti di lavorare secondo modelli, che vi dicevo, rivisti di organizzazione, di processi e di digitalizzazione. E infine, e con questo vi lascio proprio, il diritto alla disconnessione. Complice il lockdown, veramente tutti quanti hanno avuto performance e orari di lavoro molto lunghi, perché ovviamente stavamo chiusi dentro casa, non si poteva uscire, il computer rimaneva sempre accesi, abbiamo lavorato di sabato, di domenica, la sera, ma molto spesso nessuno ce lo chiedeva, c'è da una consapevolezza del lavoratore, del singolo, che spesso è più il singolo che si presta a lavorare oltre l'orario necessario più che l'organizzazione che lo richiede. E infine, invece, per parlare dei temi proprio più hard, secondo me dovremmo sviluppare nuove metodologie per misurare la performance. È vero che la performance di molte persone in azienda è per obiettivi e quindi misurabile secondo dei sistemi ormai tradizionali di misurazione della performance, però è pure vero che per esempio sui call center, in cui c'è ancora un neotelorismo, un certo numero di chiamate da fare al giorno e un grado di soddisfazione della clientela da misurare, sicuramente il quadro legislativo attuale italiano che vieta i controlli a distanza è sicuramente un freno all'adozione di modelli ancora più spregiudicati di smart working. Quindi la frontiera per noi sarà quella di rivedere tutti quanti i sistemi di misurazione delle performance, per essere certi di operare al meglio. Bueno, creo que hemos tenido el privilegio de una mirada muy atenta sobre todo el fenómeno del trabajo a distancia, del trabajo remoto conectado, al modo italiano, con Italian Design, como le gusta decir a algunos. Creo que nos ha dejado Mario fundamentalmente algunas reflexiones sobre el particular que nos van a venir muy bien para la gimnasia que vamos a tener que enfrentar en estos días, una vez que finalice el ASPO, las particularidades de la norma, de la nueva ley de teletrabajo en Argentina, dicen que luego de 90 días tendríamos que tener hechas las negociaciones con los respectivos sindicatos para ver las condiciones de borde donde vamos a manejar esta figura. Yo hago muchos rescates de su charla, no quiero entretenerlos porque el tiempo es medio tirano, pero creo que ha sido un aporte muy interesante sobre esta perspectiva y nos va a dejar un lugar
de consulta, sin duda, y un lugar donde posar nuestra mirada para dar soluciones. Así que, sin más trámite, me gustaría pasarle el micrófono, cederle los atributos a Alejandro Grande. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias Mariano y en principio agradecer a todos ustedes, a todo el equipo de ADRA por invitarme a exponer junto a personas tan importantes y también estamos aprendiendo mucho en cada charla. Mi propuesta, Alejandro, es, si te parece, directamente hacer un repaso de los tópicos que trabajó Mario, que es básicamente cómo han resuelto la continuidad operativa, cuáles son las lecciones aprendidas y el famoso ¿qué llegó para quedarse? ¿No? Bueno, podía fallar y falló. ¿Qué llegó para quedarse de todas estas experiencias que nos está brindando la pandemia y tus conclusiones personales desde ya? Así que te dejo liberado con todo ese paquete de preguntas, o lo vamos acomodando a tu gusto. Gracias. Gracias Mariano. Bueno, en primer lugar, Supermercados Día, que es la compañía que yo integro, es un grupo que tiene presencia en 4 países: España, Portugal, Argentina y Brasil. Tenemos casi 40.000 colaboradores y una red de 6.000 tiendas que principalmente nos dedicamos a supermercados y a vender alimentación. Y como vendemos alimentación en cada una de los países en los que operamos, hemos sido siempre declarados como servicio esencial. Nos han pedido mantenernos abiertos con una serie de restricciones durante toda la pandemia, pero sí teníamos la obligación, no solo por la continuidad del negocio, sino por brindar un servicio a la comunidad, de tener la operación activa y en las mejores condiciones posibles. Como modo de aprendizaje interno, la ventaja para Brasil y para Argentina fue que la pandemia venía desde Europa. Nosotros en España veíamos cómo Italia venía gestionándolo, probablemente lo veíamos como algo un poco lejano, que no nos iba a pegar tan fuerte, y finalmente en principios de marzo llegó a España con mucha fiereza. Lo que hicimos primero fue crear un comité de crisis, que es la respuesta inicial de cualquier compañía, donde los componentes de diferentes sectores se organizan en base a planes. Esa experiencia luego era exportada a los otros países del grupo y sobre todo a Sudamérica, que lo iba recibiendo poco a poco. Y yo recuerdo que hubo 3 ejes principales apenas se desató la pandemia, donde no conocíamos demasiado, donde no estábamos navegando por aguas que eran desconocidas para nosotros. Y el primer punto fue el cuidado y bienestar de los empleados. Los empleados tenían mucho miedo, se estaban confinando todas las actividades, pero nuestros empleados de tiendas y de almacenes tenían que seguir yendo. Entonces, en primer lugar, se implementaron protocolos para casos sospechosos, protocolos para casos de COVID confirmados, mucha información. Los empleados pasaron por un momento donde necesitaban escuchar varias veces cuáles eran las medidas que podían protegerse. También incrementamos la presencia de los servicios médicos, ya sea con formato presencial o con formato virtual, ya sea servicios médicos propios o externalizados, porque eso también brindaba mucha seguridad. Y no escatimamos en otorgar los elementos de protección personal que en ese momento eran muy difíciles de conseguir: alcohol en gel, barbijos, guantes, gafas protectoras, pero profundizamos mucho esa tarea y también elevamos, aunque eso suponía un costo muy importante, profundizar la limpieza, la desinfección, tanto en oficinas como almacenes como tiendas. Ese fue como el primer approach muy importante. El segundo fue brindar un soporte a la operación, porque tuvimos un crecimiento en la demanda, hubo que salir a contratar gente de manera muy rápida, tuvimos una explosión en el canal e-commerce,
porque la gente que hasta ahora no había pedido empezó a pedir y claro, no estábamos dimensionados ni preparados para poder hacer frente, entonces tuvimos que salir a contratar gente, formarla, todo el personal de oficinas y administrativo teletrabajando, que también fue otro de los grandes desafíos, poder mudar toda la operación de un día para el otro a que la gente trabaje en sus casas. Y finalmente el tercer punto sería la del acercamiento y la de contención. Desde el primer día hicimos mucho foco en estar cerca de la gente, en que se sientan acompañados, escuchados, y por eso que la conclusión es que la comunicación es clave. Y a pesar de la distancia y a pesar de que no pudimos desde el mes de marzo hacer eventos masivos donde reunamos a las personas, les contemos nuestros planes y demás, yo creo que las herramientas tecnológicas como esta, cualquier plataforma nos acercó muchísimo. Nos permitió hacer más y mejores interacciones con mucha gente y yo, a pesar de que estoy viendo a la gente más lejos y no las vemos físicamente, estamos sintiendo a la gente más cerca que nunca, porque este tipo de herramientas nos acerca mucho. Luego, pasando a las lecciones, yo creo que son muchas y que todavía nos quedan muchas por aprender, porque estamos viendo cómo todavía hasta no tener una vacuna o hasta que no tengamos la solución a este problema, vamos a seguir con subidas y bajadas y aprendiendo mucho, pero creo que las lecciones son la flexibilidad, que nada está dicho, nada está sentado, todo el status quo se cambia, con lo cual tenemos que tener la flexibilidad para seguir adaptándonos. Todas las empresas se han adaptado a trabajar desde la casa y eso es algo realmente que fue un cambio disruptivo, que se aceleró mucho. Toda la venta del canal e-commerce, por lo menos en nuestra empresa, se multiplicó por 4. Entonces, al final, la flexibilidad que uno tiene que tener como organización y como directivo y como empleado, realmente tiene que estar por encima de otras competencias. Flexibilidad, capacidad de atención, capacidad de adaptación, reacción también, porque una vez que tenés claro qué es lo que tenés que hacer, tenés que ir muy rápido, y luego la comunicación. Siempre hablamos de que la comunicación es clave, pero en todo este proceso sigue siendo más clave que nunca. Con las cosas que yo creo que llegaron para quedarse son el teletrabajo. Es un error las compañías que han conquistado esta forma de trabajar, que vuelvan al 100% del trabajo presencial. Me parece que sería un error. Yo creo que el futuro será una combinación de trabajo presencial y de teletrabajo, dotando de mayor flexibilidad a los empleados, y que al final eso es calidad de vida y eso es confort para los empleados. Luego la adopción de las nuevas herramientas, webinars, reuniones, este tipo de foros, este tipo de eventos. A mí me pasaba mucho que me gustaba participar de oyente en un montón de estas charlas, porque aprendo mucho de mis colegas y claro, te tenés que desplazar al centro de la ciudad, tenés que invertir mediodía o un día, no era posible. En cambio ahora, cuando podemos reservar un espacio en la agenda, nos conectamos digitalmente a la charla que nos interesa, luego seguimos trabajando, podemos entregar, y yo creo que eso será la norma en muchos eventos. Luego el liderazgo situacional y la flexibilidad. Yo creo que tenemos que adaptarnos a todos los contextos que van a venir. Y finalmente la prevención y la higiene como un valor que va a haber que cuidar. Porque yo creo que, por ejemplo, el barbijo va a ser algo que en nuestros viajes en avión y demás lo vamos a seguir usando. A pesar de que aparezca una vacuna, nos van a quedar hábitos que son buenos, lavarnos las manos, alcohol en gel, usar barbijo, que van a perdurar. Entonces yo creo que esas son las cosas más importantes que pueden llegar a perdurar una vez que la pandemia se haya retirado. Y las principales reflexiones ya para terminar, 4 cosas. Adaptación y flexibilidad como un valor muy importante, porque nos va a seguir poniendo a prueba. Venimos de un mundo que está muy impactado por la tecnología y que ya viene cambiando. Bueno, esto termina de cambiar y acelerar. Entonces yo creo que como mensaje no está todo dicho ni todo aprendido. Tenemos que seguir en ese proceso.
foco en prioridades a corto plazo, poniéndolo en términos de futbolísticos. Para ganar el campeonato hay que ir ganando los partidos, entonces es muy importante pensar al medio y a largo plazo, pero tener las cosas bien hechas en el corto, simplicidad en los procesos, ya no hay tiempo para embarcarnos en proyectos que sean complejos y adaptarnos. Y ese adaptarnos tiene que ver con el liderazgo situacional, con el liderazgo y la flexibilidad, y ese es un trabajo que tiene que hacer cada uno de nosotros para poder abordarlo. Así que esas son un poco mis conclusiones. Muchísimas gracias, Alejandro. Creo que has pasado por todos los temas que nos son caros, que nos interesan. A mí, en lo personal, me gustaría hacerte una consulta que es del tipo generacional. ¿Cómo es la composición de tu estructura de dotación? Y a partir de esa mirada generacional, ¿cómo ha sido la adaptabilidad de los recursos a los nuevos facilities tecnológicos o a las herramientas colaborativas que mencionabas? Sí, en general es una compañía que tiene mucha presencia de gente joven que trabaja en tiendas y almacenes, y luego van creciendo en edad a medida que nos vamos a las sedes administrativas. Pero la verdad que nosotros usamos todas las herramientas tecnológicas de webinar y de vídeos que hay en el mercado, porque cuando hablas con un proveedor, alguno tiene Zoom, el otro tiene Google, el otro tiene Webex, el otro tiene Teams, hay un abanico y todos se han adaptado perfectamente. Inclusive es más, la mayor cantidad de clientes que crecieron en el e-commerce, que a veces no es fácil comprar desde un móvil, pinchando los productos, cargando los datos de la tarjeta de crédito, es un proceso más complejo, fueron la gente mayor. Entonces yo creo que cuando tenemos la necesidad, nos adaptamos a cualquier tipo de herramienta tecnológica, con lo cual, por eso creo que la adopción de la tecnología que se aceleró, llegó para quedarse. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que vamos a ir sumando preguntas para el final. Así que, si te parece bien, hacemos otra entrega de tributos y nos vamos a visitarlo a Hernán. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Mariano, un gustazo estar acá, la verdad. La verdad que sé que ahí en la audiencia hay amigos, ex colegas, profesores, y la verdad que una de las cosas de la pandemia es esto, ¿no? A pesar de estar en Londres me puedo sumar y era algo que 6 meses atrás no pensé que iba a ser posible. Estar ahí con este congreso de ADRA, que lo quiero mucho, me encanta tener la oportunidad de estar acá y infinitamente agradecido de la oportunidad. Sí, no, la verdad es que el privilegio es nuestro. Y esto no es que nos estamos mutuamente elogiando. La verdad que tener un profesional de tu fuste, como el caso de Alejandro y de Mario, seguramente nos va a ayudar a integrar la mirada hacia dónde están ustedes y hacia dónde tenemos que ir con la gestión de los recursos humanos. Por ahí hoy es un día más que tiene también estos condimentos de las relaciones laborales, ¿no? Y de las relaciones sindicales. Yo vi algunas preguntas que están orientadas en tal sentido, pero no estás encorsetado, simplemente te entrego el mismo cuestionario, ¿sí? ¿Cuáles han sido, digamos, las acciones tomadas para la continuidad operativa? ¿Cuáles son tus sensaciones en general en materia de aprendizaje y de lo que llegó para quedarse como experiencia de ustedes allí en Europa? Gracias. Mil gracias, Mariano. Sí, y voy a tratar de sumar en base a lo que dijeron Mario y Alejandro, así no repito, y con gusto dar en qué prácticas hemos tenido en lugar y qué estamos haciendo, a modo de compartir con todos los colegas qué podemos hacer mejor entre todos. A ver, en cuanto al tema de la continuidad de la operación, es todo muy parecido a lo que dijeron. Como ustedes saben, HSBC es un banco, tiene un rol social en la economía de todo el país, con lo cual no podemos parar las operaciones. Para las operaciones, creo que está en el primario de que cómo nos adaptamos para que la continuidad del banco continúe, eso es muy similar. Las cosas que voy a agregar son las siguientes. A ver, nosotros armamos un plan que básicamente tenía 3 etapas. Uno era la reacción,
después era la respuesta y después una etapa que llamábamos reconstruir. La reacción, si bien Alejandro estaba diciendo, sabíamos que iba a venir a Américas porque lo que estaba pasando en Europa, nosotros en Europa teníamos una idea por lo que estaba pasando en Asia. Pero sin embargo, a pesar de que sabíamos que quizá esto iba a poder venir, la verdad que no sabíamos cuál iba a ser el impacto y no sabíamos cuándo. Y como Mario decía en Italia, el pico fue de un día para el otro. La reacción nuestra fue como cuando pisás el nido, la casa de hormigas, que lo pisaste y ves que todos empiezan a revolotear. Yo recuerdo que hicimos un plan de trabajo remoto, de decir 50% de la gente va a empezar a trabajar remotamente. Pero sinceramente, ese plan lo cambiamos en 48 horas. Cuando estuvo el comunicado del gobierno que teníamos que hacer todo el lockdown, tuvimos que ajustar y pasamos directamente todo el mundo a trabajar desde casa. El tema de respuesta a las cosas que voy a agregar, más allá de todo lo que es seguridad e higiene, como decían los colegas, voy a agregar lo siguiente. Nosotros tuvimos un foco muy grande en bienestar. En la seguridad, bienestar de la gente fue totalmente la prioridad. Nosotros, desde ya hace un par de años, venimos hablando mucho de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos de bienestar desde el punto de vista bienestar mental, bienestar físico y bienestar económico en todos nuestros colegas. A los 45 días de que empezó todo el lockdown decidimos hacer una encuesta. Nosotros, como parte de las encuestas de clima, monitoreamos ese nivel de bienestar y de compromiso de los colegas y queríamos saber qué nos estaba diciendo la gente. Tengan en mente que el grupo HSBC tiene 235.000 empleados en todo el mundo, 65 países, 3.800 oficinas. Entonces, hacer una encuesta para nosotros tenía mucho sentido de capturar y entender qué es lo que estaba pasando. Esa encuesta, les voy a decir, cuando voy a las lecciones aprendidas, qué fueron los resultados, pero esa fue una primera respuesta, ¿no? Tener una encuesta para entender qué es lo que estaba pasando. Después, también como decía Mario, Alejandro, todo el equipo ayudó a moverse al trabajo remoto, la virtualidad, y todo eso también estuvo pasando. El tercer paso de la reacción del plan era el que dije de reconstruir. Y ahí algo para ayudar, quizá que tenga que ver con el contexto de Argentina, voy a decir esto. Lo que yo veo en Europa es una respuesta distinta de lo que es la gran ciudad a la pequeña ciudad. Con lo cual, en Argentina, lo que es Buenos Aires va a ser distinto de lo que es en el interior del país. Nosotros, lo que yo veo acá en Europa es que todo lo que es la gran ciudad, estamos tratando de seguir trabajando de casa. El gran riesgo de contagio es en los medios públicos, ¿no? Cuando viajás, piensen que solamente en Europa la estadística que tengo es que solamente menos del 5% usa el auto para viajar a la oficina, lo cual es distinto en Argentina. En Argentina mucha gente usa su propio transporte, pero el mayor riesgo al estar en el transporte público, lo que es la gran ciudad, siendo consciente del impacto social, todo el mundo está tratando de trabajar desde casa. En los que son las ciudades más pequeñas, que quizá van en bicicleta, van en moto, o usando su propio auto, están volviendo paulatinamente al trabajo. Pero eso fue el reconstruir. Y sin embargo, para los que ven Noticias de Londres, 2 días atrás, en Inglaterra, se anunció del gobierno que tenemos que seguir trabajando 6 meses más desde casa. Con lo cual, estamos totalmente siendo ágiles revisando ese plan. Lecciones aprendidas. A ver, a mí me gusta, y vos decías, Mariano, mi rol un poco es pensar en estrategia de recursos humanos. Yo las estrategias de recursos humanos siempre tengo en mi cabeza como un esquema de trabajo de pensar en 3 ángulos. Uno es la capacidad, las competencias y la cultura de la organización, ¿no? Y es fácil de acordarse porque son 3 Cs, capacidad, competencia y cultura. Lecciones aprendidas que me gustaría compartir acá son, para mí en tema de capacidad, lo que pasó es que el mercado se planchó, ¿no? Todo lo que es reclutamiento se planchó. Y estoy seguro que en Argentina es exactamente lo mismo. Al momento que se empezó a reactivar el mercado, lo que empezamos a ver fue un pico de fuga de talento. Eran todas las empresas que tenían los planes de reclutamiento planchados o en pausa, después los empezaron a activar. Entonces, una lección aprendida que quiero compartir es, por más que el mercado esté en un momento muy difícil, y soy consciente en Argentina de toda la crisis económica, hay que tener en cuenta que algunas empresas todavía no fueron tan impactadas,
o tienen planes de reclutamiento y puede eso llegar a afectar a la gente que ustedes quieran retener. Nosotros lo que hicimos para eso fue tener la identificación de talento, cuál es ese 20% que genera el 80% de los resultados, tener identificado las posiciones críticas, planes de sucesión, toda esa parte de talento para nosotros fue bastante importante. En tema de capacidad, también diría lo del remote working, ¿no? Hay un tema que no soy un experto en temas de riesgos laborales, pero piensen que en Europa todo está muy cerca, ¿no? Viajas 2 horas y estás en otro país, o menos de 2 horas. Y lo que surgió acá es el tema del riesgo laboral de tener empleados permanentemente trabajando desde otro país, ¿no? ¿Cómo afecta eso la legislación, seguridad? Eso fue un tema que se estuvo hablando bastante. Y tengan en cuenta también que en Londres, por ejemplo, el 50% de la gente que vive en Londres es de otro país, ¿no? Entonces, toda la gente que estaba acá, que tenía familia en otros países, se quiso ir, ¿no? Para estar cercano de la gente. Si paso el tema de competencias, liderazgo fue muy importante, Mario y Alejandro compartieron eso. Voy a agregar 2 cosas ahí. Liderazgo desde un punto de vista de, si piensan en el liderazgo tradicional, todos trabajando desde la casa, siempre hablamos de recursos humanos, el líder de puertas abiertas, el líder cercano que camina el corredor, que está en el pasillo, cercano a la gente. El desafío ahora es cómo se hace eso, ¿no? Es cómo lo hacemos de manera virtual. Creo que eso es algo que estamos aprendiendo todavía en cómo los líderes se pueden ajustar a eso. Y la otra experiencia que quería compartir es, y esto lo pueden buscar en Google, de hecho, lo pueden buscar, se llama The Energy Project. Cuando se vienen temas de productividad, nosotros empezamos a trabajar productividad desde un ángulo de ayudar a la gente, de medir cómo gestionan su propia energía, su productividad, desde 4 ángulos, ¿no? La energía mental o la productividad mental, qué tan enfocado puedes estar, emocional, que tiene que ver cómo te llevas con tus colegas y las relaciones que tenés con tus colegas, el espiritual, que no está relacionado con la religión o algo de eso, pero tiene que ver con la conexión de pertenencia y de propósito de la organización. Si te sentís que el propósito vale la pena para vos, vas a correr más en la cancha. Y el tema físico, ¿no? O sea, cómo cuidar la salud física para ser más productivo. Pusimos foco en eso y eso creo que empezar la conversación de cómo poder ser más productivo, teniendo en cuenta esos 4 ángulos, creo que ayuda bastante. Y principalmente ahora que todos estamos trabajando desde casa. Lección aprendida en cuanto a cultura. Voy a comentar 3 cosas ahí. Hablé antes de la encuesta. Nosotros tenemos esos 3 indicadores, que hablamos del bienestar físico, mental y económico. No va a ser sorpresa para ustedes que vimos que la salud, el bienestar mental y físico cayó un poco, ¿no? Cayó unos 3, 4 puntos. Que teniendo en cuenta la estadística no es tan grande lo que cayó. Pero de nuevo, lo hicimos 45 días después de que todo esto empezó. Creo que si lo hacemos ahora, podría llegar a ser menor. Y esto no va a ser sorpresa probablemente para muchos, pero vimos que la gente que estaba encontrando más difícil todo el remote working era la gente que tiene familia, principalmente chicos, eso lo encontraba bastante difícil de manejar todo el balance. Y después la gente que vive sola, de eso no hay que olvidarse, la gente que vive sola se siente aislada y creo que ahí hay un desafío grande para ellos. Otro tema de cultura que quiero mencionar acá es el tema de la organización informal. Al estar todos en un mismo lugar físico, la dinámica de las relaciones interpersonales es totalmente distinto, ¿no? Hay una organización informal que es muy difícil de ver cómo es ahora en el mundo virtual. Y creo que, teniendo en cuenta el concepto de diversidad e inclusión que todos hablamos, hay que ser consciente de esas personas que quizá son más alejadas, que son más introvertidas, que no son el que está siempre en el pasillo gritando, hablando, tomando el café con un colega, la gente que está más reservada, en incluirlos, estar atento a que tenemos que seguir conectados, seguir ayudando el uno al otro, tener un nivel más, con un grado de conciencia más alto
de lo que es solidaridad con todos los colegas. Y después, también preguntabas, Mariano, en cuanto a qué vino para quedarse. A ver, ahí también, si sigo mi esquema de capacidad, competencias, cultura, voy a mencionar unas pocas cosas. Capacidad. Para mí algo que está para quedarse es el tema de cómo pensamos el diseño organizacional. Y ahí pueden pensar en estrategia de locación, por ejemplo. Cómo hacemos el diagrama de los espacios físicos. Todo lo que era lo que hemos visto en los últimos años de la Smart Office, principalmente las empresas de tecnología, de que estamos todos juntos, tenemos juegos, nos divertimos, tomamos cerveza y tenemos flip charts, todo para trabajar, que principalmente eso es en las empresas de tecnología, como he visto o hemos visto. Creo que ahora tenemos que repensar eso, ¿no? O sea, tenemos que usar las plataformas virtuales y eso es un desafío. Para quedarse queda el tema del diseño organizacional, como mencionaba. Y ahí algo que quiero también decir es, siempre se habló mucho de talento movible, ¿no? Mover el talento a nivel global, donde tenemos el talento, el tema de expatriados. Yo creo que ahora el ángulo es diseño organizacional que sea movible. Podemos mover las sillas y no la gente. Y creo que eso es un ángulo nuevo a pensar cómo pensamos en el diseño organizacional. Y creo que en Argentina sería de mucho valor agregado eso, porque hay mucha concentración en Buenos Aires, porque es el polo profesional, pero incluso para desarrollar las otras provincias creo que podemos empezar a pensar en eso. Temas de competencias, mencionaría nuevamente el tema de cómo aprendemos a relacionarnos de una manera distinta. Y tema de cultura, mencioné lo que es bienestar. Yo creo que nunca se habló tanto del bienestar como ahora. Creo que eso se va a quedar. Creo que vamos a empezar a hablar mucho más del bienestar. Y de nuevo, desde mi punto de vista, hablar del bienestar mental, físico, emocional, económico de nuestros colegas, creo que es algo que si no se empezó el diálogo, se tiene que empezar y al empezar a hablar de estas cosas. Y después, con cultura, lo que también quisiera compartir es, y sé que Mario habló un poco de gestión del desempeño y esos temas, creo que el rol del supervisor cambia completamente, ¿no? Incluso la palabra, supervisor, alguien que está arriba con la visión de lo que están haciendo. Eso ya no está más. Entonces, creo que hay una oportunidad de un tema más cultural, de tener mayor vocación de servicio, mayor autonomía, una mentalidad de entrepreneur y estar conectado con realmente lo que es el propósito, la pasión que yo tengo para tener mayor autonomía y trabajar mejor. Por último, reflexiones personales. Lo divido en corto plazo y largo plazo. A corto plazo, lo que dije antes es, no hay que dormirse. Creo que Recursos Humanos tiene un rol clave ahora en cómo estamos ayudando a los colegas a que puedan cumplir sus objetivos, trabajar. Refuerzo el tema de bienestar, refuerzo el tema de tener bien en claro quién es la gente clave que tenemos que ayudar, retener, comprometer con la organización, tener identificado cuáles son esas posiciones críticas que tienen que funcionar para mantener la productividad de la empresa. Obviamente a corto plazo hay un tema del rol de liderazgo y mencionamos mucho el rol del líder, estar cerca de la gente. Lo que yo agregaría a eso es, ¿quién ayuda al líder? Recordemos que el líder son seres humanos y creo que nosotros en Recursos Humanos podemos ayudar a esos líderes. Después la pregunta está, ¿quién nos ayuda a nosotros? ¿No? Nosotros también somos personas. Y ahí es donde creo que nosotros nos tenemos que ayudar el uno al otro en el área y tener ese nivel de conciencia de ayudarnos. Y el otro punto a corto plazo es tener un mayor foco externo. Creo que en este momento, en este contexto, no tenemos que gestionar la empresa de una manera, de una mentalidad de silo, que solamente tenemos un foco interno. Creo que es un momento para tener buenas alianzas con proveedores, clientes, con todo eso, lo que llamamos stakeholders. Creo que es un momento de que hay que apoyarse y ayudarse el uno al otro. Y a largo plazo, lo último que voy a decir es, lo que yo veo en Europa es que cada vez se habla más de sustentabilidad.
También sugiero que lo busquen en Google, que pongan prácticas sustentables de recursos humanos. Es algo que yo particularmente estoy muy interesado y en el último tiempo quiero aprender más de eso. Tradicionalmente ponemos la sustentabilidad económica primera de las organizaciones y yo creo que hay un diálogo que está empezando y la pandemia nos recuerda de esto, que hay que pensar en la sustentabilidad organizacional desde un punto de vista no solo económico, pero también social y del medio ambiente, ¿no? Creo que tener ese ángulo de sustentabilidad en general está empezando un diálogo en Europa, principalmente los países nórdicos, está empezando este diálogo y creo que la pandemia nos está recordando de que si no tenemos una sociedad saludable, nunca vamos a tener una economía saludable. Y eso afecta la economía de la organización. Con lo cual, la pregunta de reflexión que les dejo a todos, colegas de recursos humanos acá, es ¿cuál es el rol que recursos humanos juega en esto? En crear sustentabilidad organizacional desde estos 3 puntos de vista. Gracias, Mariano. Muchas gracias, Hernán. Me llevo muchas preguntas yo también en mi cabeza a partir de tu intervención. Me gustó mucho este tema de la movilidad de los puestos más que de las personas. Y como ya entramos en fase pregunta, justamente, quería tomar una que nos hace Mariano Barcia, ¿sí? No, perdón, discúlpame. Es Luciano Pesa, ¿sí? Dice, ¿cómo machamos un diseño organizacional móvil o movible, donde se mueven los puestos y no las personas, con un sindicato que dice que la persona ingresa en una posición y no podés cambiar? Pero es muy específica, pero bueno, es un lindo tiro para jugar. No, mil gracias, Mariano, y muchas gracias por la pregunta, que es muy buena. A ver, todo diseño organizacional se hace en base al contexto de la organización, ¿no? Hay que tener en cuenta la industria, el contexto del país también. Argentina es un país que tiene sindicatos muy fuertes, como sabemos, con lo cual el diseño organizacional sigue la estrategia. Si la estrategia tiene que priorizar tener gente en un lugar específico, y también depende, es muy amplia la pregunta, ¿no? Porque depende qué rubro, servicios, hay industrias en Argentina que no están tan sindicalizadas como otras, con lo cual el diseño organizacional en esas industrias que no están tan sindicalizadas es posible. Si hay un sindicato y la fuerza de trabajo está muy sindicalizada, es una barrera. Es una barrera que va a afectar al diseño organizacional y la única barrera ahí, la única medida quizá ahí, y los que son profesionales en relaciones laborales lo saben mejor que yo, es en la negociación con el sindicato y ver cuál es la flexibilidad y mostrar cuál es el ganar-ganar para todos. Sí, sí, yo coincido plenamente. Acá hay un solo camino que no se puede dejar de transitar, que es el del diálogo y en la construcción de valor, más allá de las antinomias, ¿no?, que puedan existir, o intereses encontrados. Una otra pregunta tengo para vos, Hernán, que dice, las estrategias políticas y económicas de cada región son las que respaldan el éxito o no de las medidas. Y sumo a su vez una frase conocida: ¿cómo impacta en Londres la precarización laboral o precarización del talento? Nos consulta Isi Mariano Barcia. No entiendo la pregunta, para ser sincero. La precarización laboral, ¿a qué nos referimos con precarización? No, yo animo a interpretar, y no sé si Mariano Barcia puede, no sé si Mariano lo puede, me parece que debe estar apuntando a los distintos, me imagino, a los movimientos migrantes y algún tipo de trabajo precario, ¿no?, que estos mismos pueden hacer, como sucede en otras latitudes, ¿no? Me parece que tiene que apuntarse de ese lado. No. A ver, estaba viendo a ver si podíamos sumar algo más a esta pregunta.
Nada, perdón. Porque dice, No, sí, pido disculpas, estoy tratando de entender la pregunta, pero a ver, lo que puedo decir en base a lo que entiendo es, de nuevo, creo que depende mucho el contexto, depende mucho de la industria, la empresa, obviamente que siempre lo que planificamos es en base a las restricciones políticas, económicas que tiene cada país y nos adaptamos, ¿no? Creo que tenemos que pensar y ser innovadores en qué podemos hacer en el ecosistema en el que estamos. Pero perdón que quizás no estoy entendiendo del todo la pregunta cuando se refiere a precarización laboral o precarización de talento. Sí, yo te soy honesto tampoco, así que voy a optar por pasar a otra pregunta. Te agradezco mucho, Hernán. Vuelvo a Alejandro con una pregunta por el tema del grupo Día, ¿sí? Alejandro, la pregunta es, en el caso de la empresa Día, ¿cómo gestionaron las emociones de los empleados que si bien no eran de riesgo, podían convivir con alguien que sí lo era? Si bien contaban con toda la protección necesaria, estaban expuestos al contagio. Esta es una pregunta de Florencia. Bueno, gracias por la pregunta, Florencia. Yo creo que se gestionaron a través de dos situaciones. Una fue información y la otra es comunicación. Mucha información para los empleados de cómo cuidarse, de cómo utilizar los elementos de protección personal, de cómo cumplir con la distancia con clientes, de cómo educar también a los clientes, ¿no? De que cuando ingresaban a una tienda, cómo debían manejarse. También tenemos la ventaja de contar con un servicio médico interno que todas las semanas brindaba información a través de distintos medios, y también contratamos un equipo de profesionales, médicos y enfermeros que recorrían las tiendas, no solo haciendo tareas de prevención, porque también en Argentina la pandemia se combinaba con el invierno, entonces también había casos de gripe y demás, sino además tomando tiempo para explicarles de qué se trataba, qué tenían que hacer cuando regresaban a sus casas, cómo debían higienizarse, cambiarse la ropa, cómo proteger a los familiares que vivían con ellos. Entonces yo creo que la parte de información y de comunicación fue muy importante. Y comunicación a través de herramientas tecnológicas, a través de webinars que pusimos a disposición, sacando dudas como estamos haciendo ahora. Así que yo creo que esas fueron las dos herramientas más importantes. Gracias, Alejandro. Bien, tenemos tengo una consulta, ¿sí? Creo que es para todos, no sé si la querés tomar, Alejandro, ya que estamos en cámara. Dice, me interesa saber cómo se valoran en Europa los analytics de HR y cómo se usó para entender esta situación tan compleja de pospandemia. Una pregunta de Rodrigo García. Bien, a ver, hablando de los analytics de HR, durante la pandemia cambiaron. Nosotros veníamos con un plan con distintas métricas y distintos análisis, y me voy a detener en un punto particular que nos pasó a nosotros. Nosotros veníamos haciendo una valoración del sentido de pertenencia, del orgullo, el compromiso de nuestros empleados, donde teníamos todavía que mejorar muchísimo el orgullo de pertenecer, digamos, a una posición en los puestos de cajeros o de reponedores o el personal de tienda. Y la pandemia lo que hizo fue poner en valor esta actividad, porque al ser un trabajo esencial, los vecinos cuando iban a comprar agradecían muchísimo a los empleados que realizaban esta tarea. Entonces el compromiso con la tarea, el orgullo de hacer esa tarea aumentó significativamente. Eso como un ejemplo, digamos, de cómo vienen cambiando los análisis
por poner un punto. Podemos seguir hablando de más datos, pero ese sí fue un cambio significativo que estamos transitando en este año. Muchas gracias, Alejandro. Tengo un aporte de Julio Larroy. Dice que la mención de Hernán sobre el alcance social, económico y del medio ambiente que tienen que tener las empresas es lo que se denomina triple impacto y organizaciones que están transitando el sistema B. Creo que es correcto, ¿no, Hernán? ¿Esto es así? Sí, lo estoy leyendo al mismo tiempo gracias Mariano. No estoy familiarizado con lo que él llama triple impacto, pero entiendo que sí, es muy similar y creo que es el mismo concepto. O sea, para repetir lo que decía, acá en Europa se está hablando del impacto que todas las organizaciones tienen en lo que él probablemente llama el triple impacto, ¿no? En el medio ambiente, en lo social y en lo económico. Con lo cual, totalmente, sí, creo que es eso. Sí, yo humildemente me aporte desde una empresa de generación de energías alternativas. Creo que está muy hermanado con los certificados de carbono, con los compromisos de la comunidad, con los compromisos del medio ambiente. Creo que estamos en esa senda, así que comparto este comentario. Lo tenemos a Mario también entre los participantes y bueno, lo vimos muy elegante en su interview. Me gustaría que Mario, en su lengua, tenga la oportunidad de saludarnos. Mario, ¿cómo estás? Ciao Mariano, grazie, molto bene. Sono molto felice di essere stato chiamato in questa riunione, questo congresso. Ringrazio tutti quanti i partecipanti per l'attenzione, gli organizzatori e vi auguro davvero tanta buona fortuna per il futuro e per il convegno. No, gracias a vos. Realmente, perdón la limitación que tenemos con el idioma, ¿sí? Si bien los argentinos somos descendientes mayoritariamente de italianos y españoles, a veces tenemos esta pequeña barrera idiomática. Tengo algunas preguntas que voy a formulártelas luego para que puedas contestarla por escrito, si te es posible. Sarà un piacere. Poi dice, es un placer. Muy bien. Estás practicando por lo que veo, así me gusta, me parece muy bien. Tengo una pregunta que tiene que ver también cómo involucramos a los sindicatos, entiendo yo, para mejorar las prácticas sustentables de recursos humanos. ¿Lo querés tomar, Hernán? Sí, sí, gracias Mariano. A ver, para mí también está relacionado a lo que decía antes, ¿no? Que tenemos que tener este enfoque más global de cómo involucramos a todos los stakeholders en lo que es la planificación de un negocio. Creo que va en afianzar esas relaciones, en tener un modelo mental de que todos tenemos un interés en esto para que todos ganemos y para que el impacto sea positivo para absolutamente todos los stakeholders. Creo que el sindicato tiene que jugar un rol clave ahí. Creo que el sindicato tiene que ser un socio en el negocio y estrechar esas relaciones para que el impacto sea sustentable. Y cuando hablo de sustentabilidad también lo que mencionaba es el social, es a nosotros, ¿no? A las personas, que el impacto del quehacer organizacional tenga un beneficio sustentable para todas las personas. Con lo cual el sindicato tiene el rol de proteger los intereses de los empleados, con lo cual tiene que haber un denominador común que los une y que fomente el diálogo constructivo en la planificación estratégica del negocio. Con lo cual, por supuesto, creo que ese tendría que ser el rumbo. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Es el cuidado de la persona, los colaboradores, si bien están representados por una entidad gremial, pertenecen a la empresa, son de la empresa, son parte del colectivo laboral y creo que entre todos tenemos que cuidar la unidad productiva, porque finalmente
tenemos que cruzar varios ríos. Este es un poco más ancho, parece el Río de la Plata, ¿no? Pero al final del camino tenemos, si no cuidamos esa unidad productiva, es como que no tenemos dónde llegar. Y esa es tarea de todos. Creo que nos cuesta a veces encontrar esos atajos que dejen un poquito de lado los ideales y los intereses y nos pongan a pensar siempre en positivo y en pos del cuidado de las personas. Pero bueno, creo que es una gimnasia que venimos desarrollando hace muchos años en Argentina y cíclicamente somos capaces de hacerlo. Ahora, bueno, en fin, creo que nos merecemos como entidades empresarias y también entidades sindicales tener un marco de referencia que nos permita hacer esta tarea en conjunto. Así que, bueno, nada, perdón que me metí a dar esta pequeña opinión para complementar la tuya, Hernán. Creo que estamos llegando a nuestro horario. Me gustaría invitarte a vos, Hernán, Alejandro y Mario, si quieren dejarnos una última reflexión para aportar a este panel. Y de paso ya aprovecho para agradecerlos, saludarlos y bueno, esperarlos en nuestra próxima actividad de ADRA, por supuesto. Hernán. De mi parte, mil gracias por las preguntas. Es un muy lindo diálogo el que estamos teniendo acá, es constructivo, es para que todos podamos aprender y ayudar al otro. Con lo cual, mil gracias a ustedes por la invitación, a Mario, Alejandro, un gustazo compartir este espacio con ustedes. Y a todos los participantes, mil gracias también por todas las preguntas y estar ahí, escuchando. Mi última reflexión es, tiempos de mucha incertidumbre, no sabemos si viene una segunda ola, pero creo que tenemos que estar listos, planificar en escenarios, contemplar distintas opciones y ser muy reactivos. Excelente, Hernán, gracias. Alejandro. Sí, muchas gracias. Poco que añadir, agradecimientos y un privilegio compartir panel con Mario y con Hernán y contigo, Mariano. Como último comentario y última reflexión, que hablábamos del impacto de las empresas y la sustentabilidad, yo creo que en esta pandemia el cliente y el consumidor de cada una de las rubros o actividades que integramos demanda un rol social por parte de las empresas. ¿Cuál es el rol social que juegan en esta etapa? Entonces, las empresas, sobre todo las más masivas, nos vimos obligadas a dar un paso adelante y poder colaborar desde nuestro lugar. Entonces yo creo que la sociedad en su conjunto cada vez va a ir demandando más que las compañías hagan su parte. Entonces eso es una reflexión que desde el área de recursos humanos siempre merece la pena impulsarla. Así que muchas gracias. Mario. Sì, grazie ancora, è stato un piacere. In Italia noi diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere. Io credo che l'immensa tragedia della pandemia ci lascerà, dopo che sarà passata, migliori come società, visto che in Italia per esempio stiamo pianificando molti investimenti nel servizio sanitario, nel servizio scolastico e nelle infrastrutture che erano state trascurate per molto tempo, e anche l'impresa sarà più moderna, più digitale e più accogliente verso i propri lavoratori. Quindi spero che da un male derivi un grande bene per tutti noi. Muchas gracias, Mario, por tu reflexión. Bueno, sin mucho más que aportar, creo que cuando hablamos de institucionalidad también la creamos en cada una de nuestras familias, la creamos en cada una de las instituciones intermedias en las que participamos, ya sea de orden académico, laboral, empresarial, organizaciones no gubernamentales. Yo digo, en esta creación del ciudadano, de la ciudadanía, estamos involucrados todos y claramente vamos a hacer las cosas mejor, a veces
cuando tenemos este tipo de desafíos enormes, como decía Mario, por delante. 1.000.000 de gracias a todos ustedes por haber participado activamente en este panel. Y bueno, desde ADRA, un abrazo gigante a todos. Voy dejando ya paso al próximo panel. Chao, gracias.